prensa que vamos a dar es para poner en conocimiento de todos ustedes que hace aproximadamente un año, casi un año, presentamos una moción en el pleno del Ayuntamiento en relación con el ahorro que se podía hacer con la policía local, ¿no? Como bien saben, hay una empresa que estaba prestando el servicio de seguridad en edificios municipales, como era Casesa, y nosotros pues hicimos una moción para, dentro de la ruina que tiene el Ayuntamiento, aliviarlo un poco, adelgazando precisamente los gastos externos. Entonces paso a decir a leer lo que tengo aquí, luego si quieren las preguntas. Hace casi un año, en febrero del año 2016, que Vamos Granada presentó una moción al Pleno de este Ayuntamiento, como aportación al presupuesto municipal de 2017, que sirviera para ayudar a agarrar el lo necesario que mejorara el mismo. Las razones con las que el Partido Socialista ante la oposición por hacer una reducción del gasto en seguridad privada de edificios municipales ya fueron adelantadas por este grupo municipal, si bien la debería llevar a cabo de manera más ambiciosa en línea con nuestra moción. O sea, el partido en el gobierno ahora, el Partido Socialista, lo que pretende es hacer lo que en la moción que presentamos entonces se abstuvo en la votación. No salió hacia adelante porque el PP y Ciudadanos se opusieron y el Partido Socialista se abstuvo. Entonces, ahora lo quiere hacer, pero bueno, la copia es un poco ambiciosa. Nosotros lo que pretendemos es que realmente haga lo que debe de hacer, entre otras cosas, que es cambiar el reglamento de la policía local. En primer lugar, la custodia de los edificios municipales corresponde por ley orgánica a las policías locales. El artículo 53 de la Ley Orgánica 286 así lo atestigua, y no a seguridad pública, como en este caso se estaba haciendo. Entre las razones que argumentaba el Partido Popular antes en el gobierno municipal de que la contratación privada supondría una mayor presencia de policías locales en la calle, jamás se llevó a efecto, pues la mayoría de los edificios eran y son todavía compartidos en su custodia por policías locales. Y esa adscripción fuera de la custodia jamás se ha notado en el servicio público. Todo lo contrario, ha supuesto más de 700.000 euros por año, además del gasto fijo de las plantillas de la policía local. La mayor edad de los policías locales, en torno a una media de 47 años, hay que tener en cuenta en este caso que desde el año 2007 no se han repuesto, no se han hecho oposiciones, solamente se han hecho oposiciones de promoción interna, pero no se ha creado nuevos puestos de trabajo de la policía local. Por lo tanto, está envejeciendo, siendo la edad actual de 47 años la media. Dentro de unos años habrá unos grandes problemas respecto a la plantilla. Como bien saben, los cuerpos de la policía no se pueden reponer en aluvión, sino en una escala. ¿Por qué? Porque si ahora hace una entrada masiva de agentes porque faltan 100, dentro de unos años, cuando sea, se irán los 100 también, porque normalmente están parejos de edad los que entran. La irresponsable regulación de la segunda actividad en el reglamento interno de la Policía Local de Granada por parte del PP, restringiendo los servicios de los policías locales, podían hacer en esa nueva situación administrativa, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, véase la normativa autonómica y estatal. La Ley Orgánica 286 dice la forma de hacer los servicios y también la Ley Autonómica de Andalucía. Por todo ello, una necesidad perentoria la prestación de servicios de custodia de edificios municipales por parte de efectivos de la policía local en situación de segunda actividad, tanto por razones de coherencia jurídica como por razones de índole económica. Mantener esta situación o adelgazarla levemente solo seguiría generando, como hasta ahora, un sobrecoste de los servicios públicos, que solo obedece a privatizarlo en beneficio de unos pocos, y será el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada el que dé explicaciones de por qué reformó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Interno de la Policía Local de Granada. No tiene ninguna explicación. La explicación que yo puedo dar es que lo que pretendían, lógicamente, era beneficiar a determinadas empresas, para lo cual, si tenían policías
que hay que tener en cuenta que en Andalucía, en la segunda actividad, los únicos que hacen la segunda actividad sin armas y sin uniforme es la policía de Granada, no de ninguna otra ciudad ni de ningún pueblo de Andalucía. Por lo tanto, si la ley dice que hay que hacer la seguridad de los edificios públicos con uniforme y con armas, si tú cambias el reglamento y dice que se puede hacer le quita el uniforme y le quitan las armas, por lo tanto ya he invalidado que esos policías pudieran hacer ese servicio. Se le abren las puertas para justificar que hay que hacer una contratación externa con una empresa. En esta empresa, curiosamente, los que la controlan no son gente precisamente de otro partido, no sea el PP. Por lo tanto, se ve una intencionalidad clara de beneficiar a empresas próximas al Partido Popular. Teniendo en cuenta el coste del contrato con Casesa, el contrato con Casesa se puede desglosar en lo que cuesta cada vigilante por hora. Un vigilante de seguridad con armas viene costando una hora 18 euros. Un vigilante de seguridad sin armas, 16 euros. Y un controlador por hora, 11 euros. Al final, nos sale, sin incluir impuestos, un importe de 425.634 euros al año, que incluyendo el IVA supone 515.000 euros, es decir, un 68% de la cantidad destinada a la seguridad de los edificios puede ser ahorrada con carácter anual, teniendo en cuenta la duración máxima de 4 años, que es lo que el contrato de Casesa tenía. Los 4 años es de un monto total de ahorro de 2 millones de euros, solamente modificando el actual reglamento interno de la policía local, para que puedan pasar a prestar servicio en los edificios municipales los funcionarios de la policía local en situación de segunda actividad. O sea, es así de sencillo. Además, con ese dinero nosotros calculamos que se podían convocar hasta 24 plazas de policías locales, adelgazando precisamente también los 2 millones de euros aproximadamente que se gasta en horas extraordinarias. El PSOE nos consta ahora mismo que está preparando un contrato para licitarlo a todas las empresas, pero lo que no se está planteando todavía, que sepamos, es el volver retrotraerse otra vez al reglamento anterior, quitando precisamente para ahorrar todo lo que se pueda con el empleo de todos los policías en segunda actividad. Lo que ahora creo que está haciendo o intenta hacer es que los policías de segunda actividad sigan haciendo algunos sin uniforme y sin armas, pero dentro de un horario hasta las 3 de la tarde, por lo que se ve, y luego ya los fines de semana, las noches y tal, volver a contratar a una empresa que puede ser la que se lleve la licitación cuando la saquen. O sea, pero el tema total y absoluto que pretende Vamos Granada es que se reforme el reglamento interno de la policía local. Sin ese cambio, además que no es muy difícil hacerlo, tenemos la voluntad política, pues se podría ahorrar esa cantidad de dinero. Por todo ello, Vamos Granada propuso y sigue proponiendo, primero, la modificación del reglamento interno de la policía local del Ayuntamiento de Granada para que policías en segunda actividad puedan prestar los servicios de custodia en los edificios municipales señalados con uniformidad y armados, y la modificación del contrato de servicio de control de acceso y vigilancia de los edificios municipales comprendido en el expediente 132/2011. Segundo, que los policías que prestan o prestaban, no sabemos si queda alguno, escolta a cualquier concejal que no sea el alcalde, pasen a servicios ordinarios que beneficien a la gente, suprimiendo los privilegios injustificados que tenían, o tienen, o siguen teniendo algunos, lo desconocemos. Y tercero, que con el ahorro generado del contrato 132/2011 y de la hora extraordinaria de los escoltas, se convoquen oposiciones para el ingreso en la policía local en un número de efectivos equivalente al ahorro que se va a producir.
aquí habría un doble beneficio, uno el ahorro y otro, al tener más policía, también seguiríamos ahorrando en horas extraordinarias. Esperemos que el PSOE, que ha comenzado a hacerlo, sea capaz de acabar haciendo la totalidad de lo que nosotros proponemos. Muchas gracias. ¿Cuándo cumple el contrato con Casesa? Bueno, sí, el contrato con Casesa, cuando hicimos la moción, el contrato acababa en el año 2016. Era el momento oportuno de hacer todos los cambios que hubiera que hacer antes de esa fecha para no prolongarle el contrato. Han hecho caso en una parte, la parte es de recibir el contrato con Casesa y sacar ahora, o van a sacar otro nuevo, pero no vemos que vayan a cambiar el reglamento de la policía local, con lo cual se deja la puerta abierta otra vez para que, que llegue, pueda contratar a empresas afines a ellos.